Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gillian y el día de hoy voy a estar mostrándoles cómo hago yo para tener fotos como esta o como esta de aquí, y no refiriéndome precisamente a teoría de fotografía, sino a cómo hacer que los colores se vean vibrantes. Una foto que necesita mucho retoque no es una buena foto, y de igual manera un maquillaje que necesita mucho retoque no es un buen maquillaje. Entonces aprender, por ejemplo, a hacer cosas como que una sombra trabaje bien, te pigmente bien, yo creo que son muy importantes. Sobre todo si tú vas empezando y lo quieres hacer realmente bien, o sea, quieres verte al espejo después de maquillarte y decirte wow, me encantó lo que hice. Creo que este tipo de detallitos son un poco importantes. Entonces, por eso decidí hacer este video. No es como que yo sepa absolutamente todo de cómo hacer que una sombra se vea brillante, pero pues te voy a mostrar un par de truquitos que he aprendido y la diferencia entre algunas cosillas. Así que, sin hacer esto más largo, vamos a empezar. Bueno, yo voy a comenzar con mis cejas ya hechas porque realmente el chiste es concentrarnos en los párpados. Y antes que empezar a hacer cualquier cosa, quiero explicar algo rapidín, y es la diferencia, por ejemplo, entre cuando aplicamos un primer y cuando aplicamos un corrector para preparar el área de los párpados. Yo usualmente antes de poner cualquier sombra, sobre todo cuando quiero que pigmente, estoy entre este primer de aquí, que es el Potion Primer de Urban Decay, es el tono Sin, o el corrector de Too Faced, el Born This Way, en el tono Nude. Bueno, realmente la diferencia, el primer lo llego a usar no tanto cuando necesito que haya pigmentación, sino más bien cuando necesito que la sombra me dure. El problema, por ejemplo, de este primer, y problema entre comillas, es que seca, entonces tienes que trabajarlo un poquito rápido, y es más para cuando ya tienes un poquito más de práctica, no sé si me explico. Y la ventaja del corrector es que, por ejemplo, este de aquí nunca seca por completo, entonces siempre puedes seguir adhiriendo algo, te da mucho tiempo de trabajarlo, entonces básicamente esa es la gran diferencia. Aparte, el corrector pues ya tienes la cobertura, te cubre, por ejemplo, si se te marcan venitas, que es lo que me pasa a mí, se me marcan mucho venitas, o tienes como parte de la ojerita aquí, pues esa es la ventaja del corrector. Puede ser corrector o puede ser la misma base que ocupes. Yo solo llego a ocupar base en esta área cuando es una base de cobertura alta. Cuando llego a poner base es esta de aquí, esta es de Maybelline, y es un tonito más oscuro que mi tono de piel o que el resto de mis bases, pero por eso mismo me ayuda a cubrir mejor las venitas. Lo que voy a hacer es voy a poner esta base, el primer lo voy a dejar para otra ocasión. Entre la base y el corrector yo utilizo estos dos porque la consistencia que tienen es suficientemente densa como para que se mezcle lo que le pongas, que se haga como pues casi una pasta. Son lo suficientemente densos, te cubren bien, entonces no hay problema de que quede traslúcido el color y se alcance a ver venitas por encima de tu base, no parchean por lo mismo de que no se empiezan a secar. A diferencia, por ejemplo, tengo también este corrector de aquí de Vogue, que por ejemplo ese es el que a veces ocupa mi mamá, pero porque ella es de párpado graso, entonces este corrector lo que tiene es que seca, y en cuanto tú le adhieras algo pues se va a terminar secando junto con el corrector. En mi caso, que soy de piel seca, pues me vienen mejor estos dos, que si bien son de cobertura alta y son un poquito más secos que un corrector para piel seca, pues no se llegan a secar por completo como el otro corrector. Yo lo que voy a hacer ahorita, ya tengo tantita base aquí, entonces me la voy a poner en el párpado. Usualmente esto lo hago en cuanto me termino de corregir la ceja, porque yo me la corrijo con corrector, entonces el mismo corrector que ya puse para limpiar mi ceja lo utilizo y lo pongo en el párpado. Yo utilizo normalmente esta brochita de aquí, que es una brocha sintética plana. No voy a saturar por completo la brocha de producto, lo que voy a hacer es voy a arrastrar tantito hacia afuera y voy a tomar un poquito, muy poquito, porque también si la empapas te deja demasiado producto y nunca vas a terminar de sellarlo con tu sombra, nunca va a terminar de adherirse. Siempre es posible, cuando dejas demasiado corrector en el párpado, que aunque tú ya hayas puesto la sombra, después de que pase el tiempo, no sé, un par de horas, se te empieza a marcar esta línea de aquí porque sigue demasiado húmedo. Entonces también ese es, digamos, con lo que hay que tener cuidado cuando pones corrector o base en el párpado, que no pongas demasiado para que no se te lleguen a hacer esas líneas. Cuando llego a poner base o corrector yo lo extiendo hasta por acá, porque a veces pasa que ya tienes todo tu look así de sombras bien padre, pero aquí, como también tenemos oscurito de la ojera, se ve ahí un manchón raro, entonces también hay que corregir esa parte.
Empiezo en la parte externa para que, por ejemplo, si me pasé un poquito de producto, pueda no quede todo concentrado aquí, sino que pueda irlo arrastrando poco a poco hacia acá y no quede demasiado, sino que la mayor concentración se quede aquí. Ya no corra riesgo de que se me hagan pliegues. Ahora, cuando tu sombra de plano, sobre todo en el caso de que sí esté marcada como sombra y no como un pigmento prensado, no pigmentan tanto. Y también si compras, por ejemplo, alguna marca que no sea reconocida por su pigmentación, por ejemplo, algunas paletas de viso no son tan pigmentadas, algunos colores de Beauty Creations no son tan pigmentados, lo que puedes hacer en este caso es utilizar un labial. Hay bases que son específicamente de color para dejar como que ya un color definido en el párpado y que la sombra se adhiera y tenga una mejor pigmentación, o sea, tiene algo no solo a qué adherirse, ya tiene una base de color. Yo no tengo de esas bases, entonces me inclino más a los labiales. Entre los labiales hay dos opciones. Uno que es un líquido que seca mate, que sí se va a difuminar bien padre al inicio, pero en cuanto se empiece a secar te va a dar menos chance de que se adhiera a la sombra que estás poniendo. Entonces yo me inclino un poquito más a los de barra, que sí te puede dejar un poquito más grasoso el párpado, pero si lo usas con cuidado no debe haber ningún problema. También si no quieres usar un labial, lo que puedes hacer es utilizar un lápiz de ojos. Yo estoy utilizando estos de aquí de NYX, que no se enfoca. Bueno, he estado utilizando estos como base y también me funcionan muy bien. Ahorita lo que voy a hacer, lo voy a hacer con un labial. Puede ser directamente del color o similar a la sombra que vas a utilizar o un color similar. Por ejemplo, si yo voy a usar una sombra roja, puedo usar una base roja, puedo usar una base naranja, puedo usar una base directamente roja, igual con colores similares. Si quiero poner, por ejemplo, una sombra verde, puedo poner una base azul y al revés. O sea, el chiste es que sean colores similares, no tiene que ser exactamente el color. Yo tengo la fortuna de tener un color similar. Voy a utilizar este labial de aquí de la marca Vogue, es el tono rosa eléctrico. Lo iba a poner directo, pero mejor lo tomo con la espatulita. Lo que voy a hacer para no tener un manchón enorme desde el inicio es que lo voy a poner primero en la parte de aquí, la que esté más pegada a la línea de las pestañas. Y con la brocha lo que voy a empezar a hacer es arrastrarlo hacia abajo, pero ir subiendo poquito a poquito. Entonces va subiendo el color, pero sin necesidad de tener un manchón ahí difícil de difuminar. La ventaja de haber puesto corrector antes es que si tú utilizas, por ejemplo, en el caso de un labial líquido, ya teniendo el corrector te va a facilitar un poco difuminarlo, aunque termine secándose. Igual, si utilizas uno en barra, el haber puesto corrector antes te da como esa base cremosa que hace que se deslice más fácil lo que estás poniendo encima. Sí se hubiera podido difuminar bien el labial solamente sin el corrector, pero poner el corrector te lo hace un poquitín más fácil. Ok, ya para aplicar un color en polvo yo tengo dos opciones. Tengo la paleta Ultimate Shadow Palette de NYX, que tiene casi 4 rosas, bueno, uno que tira un poquito más al morado. Y tengo la paleta de Jaclyn Hill, volumen 2, que casi no se ve. La diferencia entre estas dos es que, por ejemplo, la de NYX está marcada específicamente como sombra. Creo que solo 3 colores están marcados como pigmentos prensados. Sí, 3, de hecho creo que son las 3 rosas. Y en la paleta de Jaclyn Hill la mayoría son pigmentos prensados. La diferencia, por ejemplo, esta es que te va a pigmentar muchísimo mejor desde el principio. Pero la desventaja de esto y de lo que muchísima gente se queja siempre es que son más polvosas, tienden a tener fallout. Entonces no es necesariamente para principiantes, digamos. Te puedes aventar, sí, pero corres el riesgo de que se te manche un poquito. Yo por eso no he hecho la base. Entonces lo que voy a hacer es voy a empezar utilizando la de Jaclyn Hill para compactar el color y esta más como de transición. Voy a utilizar esta brocha que es como entre fluffy y medio compacta, no sé si se alcanza a ver, que de hecho es de la Naked Honey, pero pues funciona. Voy a tomar el color de aquí, es Tipsy Girl. Y no voy a empezar directamente difuminándolo porque voy a arrastrarlo. Entonces eso lo que hace es que te haga parches. Si tú empiezas a arrastrarlo, empiezas literalmente a mezclar la crema con la sombra y pues es una pasta fea y te parchea. Entonces también funciona si no tienes una base cremosa, empezar compactando la sombra. Así como si la quisieras meter o empujar a tu piel, pero quedito, con cariño. Sobre todo siendo pigmentos prensados es mejor hacerlo así, a toques, que directamente difuminando, porque pues ahí sí empieza a volar por todos lados y eso no se ve bonito. O sea, creo que sí se nota ves ahí la pigmentación. Voy a tomar una brochita un poco más esponjosita, que de hecho esta ya tiene de color rosa. Y voy a tomar el color Loli Mama,
de la misma paleta. A pesar de haber tomado una brocha esponjosa, no voy a ir directamente a difuminar, voy a empezar compactando, pero un poquito más suave, con más cariñito. Ya no tanto queriendo como apachurrarlo. Y ya puedo empezar a difuminar. Estoy agarrando, por ejemplo, la brocha de hasta aquí abajo para que no haya tanta presión en el ojo. Si tú no metes tanta presión es más fácil difuminar. Que luego, por ejemplo, si la agarras de aquí, le pones mucha fuerza desde el inicio y nunca vas a poder difuminar eso. Entonces, más de bajito. Con una brocha limpia ya me voy a pasar a la paleta de NYX. Voy a tomar este color de aquí, que se parece mucho al Loli Mama, pero es un poquito más tenue, un leve nada más. No los estoy perdiendo tanto, a mí me gusta mucho que se vea que se alcance a ver la forma que estoy haciendo con la sombra. En el caso de que estés teniendo una base en crema, no es tanto de que empieces a difuminar en círculos ni nada, es más que trabajes con escalas de colores. Por ejemplo, que tú construyas tu degradado con varios tonos de rosa, o con varios tonos de rojo, o con varios tonos de azul. Porque si tú quieres difuminar únicamente con dos sombras va a ser un poquito más difícil. Sí se puede, pero es un poquito más complicado por la base que tienes. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, yo subo bastante la sombra hacia mi ceja porque tengo el párpado semicaído, entonces pues hay que truquearse. Si de repente sientes que te pasaste y que aquí ya no te da chance de difuminar, puedes regresar de nuevo a esta brochita y con mucho cariño, con la pura puntita, puedes ir limpiando un poquitín, que te dé un poquito más de espacio para difuminar y ya regresas a la brocha. Va a seguir quedando un poquito pegado a la ceja, pero ya te da como más chance de hacer esa transición, no sé si me explico. En la parte de aquí casi no concentré color porque voy a poner una sombra más brillante, bueno, satinada, iridescente. Sí, es iridescente. Voy a regresar a la paleta de Jaclyn Hill, voy a tomar este color de aquí. Es el segundo, se llama I'm In It. Y se ve blanco, pero ya cuando lo empiezas a poner queda como un rosito brillosito. Espero que se alcance a ver. Sí, creo que sí. Regreso a mi brocha esponjosa y difumino nada más tantito. Y está. Hice algo súper sencillo, nada más para que se viera que se podía pigmentar mejor. Ok, voy a hacer lo mismo pero con un color un poquito más difícil. Lo voy a hacer con azul porque, por ejemplo, el rojo y el rosa, a pesar de ser colores potentes, pues sigue siendo un poquito más fácil trabajarlos porque son colores que de alguna manera sí pueden salir de la piel. No sé si me explico, es más fácil integrarlos. Entonces lo voy a hacer igual, con un labial voy a estar utilizando este de aquí de LA Girl, que está un poquito oscuro ahora que lo estoy viendo, pero bueno, a ver. Este sí lo voy a aplicar directamente, solo lo utilizo yo, así que lo voy a poner. Y solo lo ocupo para este tipo de cosas, así que sí está un poquito oscuro. La dificultad, por ejemplo, con el color azul es que el otro, al haber puesto un corrector, nos facilita el difuminarlo. En este caso, si el corrector tiene demasiado amarillo, puede ser que se nos convierta en un color verde, o si tiene demasiado rosa, que se nos haga morado. Para este lado voy a estar utilizando de nuevo la paleta de NYX y voy a estar utilizando la Blue Blood de Jeffree Star. Ay, creo que será bueno. Ok, esta paleta tiene un poquito trucosa algunas sombras. Por ejemplo, Blue Monday es un azul precioso, pero es un poquito difícil adherirlo. Voy a estar tratando con ese. Voy a empezar directo con ese color. Lo voy a estar poniendo con esta brochita de aquí, que es un poquito compacta. No es tan grande como la otra, pero igual es un poquito entre fluffy y compacta. Sobre todo en colores, por ejemplo, como el azul, que son un poco más complicados de trabajar, es importante que tengas, por ejemplo, 3 tonos que te puedan ayudar a hacer como ese degradado. Me voy a pasar a la paleta de NYX y voy a tomar este color de aquí, que es como el azul más oscuro que viene en la paleta, creo. Voy empezando desde encima del color que ya había puesto y lo voy sacando. Y aquí ya puedo empezar a arrastrar un poquito, como con el rosa. Voy a regresar a la paleta de Jeffree y voy a estar tomando este azul de aquí, que es justamente Blue Blood.
que es un poquito más clarito que el que estaba usando de NYX. Sí llega a pasar, por ejemplo, como esto de aquí, que se hacen como bachecitos. Lo que había dicho, regresamos esta sin tomar más producto. Podemos limpiar un poquitín. En este caso no tengo una sombra azul. Ah, no, sí tengo un azul brillante. Sí tengo, olvídalo. Ya le iba a empezar a meter un poquito para darle una base de color, pero no, sí hay un azul. Sí sientes que no está suficientemente bien difuminado, por lo mismo de que compactamos color, que sí reconozco que esto lo hace un poquito más difícil de difuminar con una brochita limpia. Por ejemplo, esta de aquí, que es un poquito como aplanadita, pero sigue siendo esponjosa. Y así sin nada nos ayuda a difuminar. Es muy importante la altura a la que agarras la brocha, hace la diferencia en cuánta presión le pones. Es un poco como el contra que yo le veo a tratar de seguir el tutorial de alguien, porque por más que tú sigas minuciosamente lo que está haciendo una persona, la presión con la que lo está haciendo o la soltura, digamos, de la muñeca con lo que lo está haciendo es diferente. Entonces depende mucho de cómo te vayas acomodando tú también. Con una brochita plana voy a tomar este color de aquí, que es Ice Tray. Y me regreso a mi brochita que todavía está manchada de azul y difumino tantito. Ok, me voy a delinear. Voy a estar utilizando el Epic Ink Liner de NYX Cosmetics, que no se enfoca. Bueno, voy a utilizar ese. Cuando ya le diste forma a la sombra, así por ejemplo como de piquito como yo, que es algo que me gusta bastante, y vas a hacer delineado, trata de que ese delineado siga en el centro de la sombra, porque si no se puede ver un poquito raro. Ok, voy a hacerme la base para ya pasar a la parte de abajo. Ok, yo ahorita ya hice mi base, me puse tantito bronzer, todo ese asunto. Voy a pasar a la parte de abajo. Como iba a hacerlo uno y uno, por ejemplo en el rosa poner abajo azul y en el azul poner abajo rosa, pero dije no, vamos a intentarlo con lápiz y voy a estar utilizando uno de los Vivid Bright Eyeliners de NYX Cosmetics. Voy a estar utilizando este moradito de aquí, que de hecho en pantalla creo que se ve un poquito más azulado. Es en el tono Shine Beach, ok. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la parte de aquí abajo, así como muy desastroso. Y con una brochita pequeña lo voy a difuminar hacia abajo. Y voy a tratar de mezclarlo un poquito con lo último de sombra rosa que quedó. Ok, por la forma de mi ojo no sería la mejor idea haberlo metido hasta lagrimal como lo hice yo, pero voy a hacer algo interesante con esto. Ahora voy a tomar esta brochita de aquí, que parece muy grande para la parte de abajo, pero yo ya le perdí mucho el miedo a bajar demasiado la sombra en la parte de abajo, o sea, no pasa nada, y eso que soy una persona realmente muy ojerosa. Entonces, de la paleta de NYX voy a estar tomando este moradito de aquí, que de hecho es más como lila, y lo voy a estar poniendo aquí abajito, tratando de unirlo con el rosa que ya había puesto, igual con el azul que ya había puesto, los voy a ir mezclando. Básicamente es lo mismo que haber puesto el corrector o el labial antes, o sea, ya tienes como una base de color y tienes algo pegajoso a lo que se adhiera a la sombra. Voy a estar tomando el morado más oscuro de la paleta y este no lo voy a unir tanto con la sombra, de hecho va a ser como si lo estuviera uniendo con el delineado. Ahora sí, ya bien padre hablar de sombras satinadas y de sombras mate. Pero lo que voy a estar haciendo, voy a estar utilizando este iluminador de aquí. Es de una paletita de Physicians Formula, que es un iluminador como entre morado, rosado, no sé, tiene un color extraño. Entonces con una brocha chiquita voy a tomar un poquito de fijador. Voy a estar utilizando el All Nighter de Urban Decay. Yo tengo este chiquito de aquí. Humedezco mi brocha. Lo que puedes hacer también es poner el fijador en una paletita como la que yo tenía para mi base y ahí humedecer directamente la brocha. Lo que puede pasar es que mezclas demasiado el polvo que estás utilizando, pero de hecho queda mejor que si lo hago así atomizándolo, desperdicias menos. Y voy a tomar del iluminador que les mostré y aquí en el lagrimal, o sea, se ve muchísimo cómo cambia el brillo y lo arrastro hacia acá.
Por eso no me importó tanto como meterme mucho a lagrimal con el color morado, porque iba a iluminar, entonces no hay tanto problema. E igual lo voy a mezclar con la sombra rosa brillante que ya había puesto. Si les pasa esto, sobre todo cuando están poniendo color, con una brochita, por ejemplo, si tú difuminaste tu corrector con una brocha, si la utilizaste, no sé, para polvo compacto con color o algo así, puedes utilizarla, si no igual una brocha limpia. Yo con esta me hago el corrector y lo limpias un poquitín, sin arrastrar mucho, solo como que a toques. Se va a seguir viendo un poco el rastro de que pues le embarraste, porque si no pues directamente corrige con corrector o con base. Pero si no tienes, si es algo así brillante y no tienes tanto problema con que se vea un poquito como que el espectro ahí, con una brocha limpia, nada más recoges tantito. Pero, como no me molesta, entonces los voy a emparejar mejor. Voy a estar tomando el otro iluminador, este de aquí, que es más como doradito. Y voy a estar iluminando el huesito de abajo de mi ceja. Yo la iluminación la hago muy adentro, si la sacas demasiado pues igual como que no sirve de mucho, te vuelve a cerrar el ojo. Igual tampoco te expandas mucho con el brillo en esa parte, porque si iluminas demasiado se va a ver muy grande, va a llamar más esa parte que lo de acá y se va a ver muy grande y te va a cerrar más el ojo. No sé si lo que dije tiene sentido, ¿sí me explico? Ya puse pestañas, me puse labial, ya corregí algunos detallitos, pero a final de cuentas pues este fue el resultado. Realmente yo lo que quería mostrarles era cómo le hacía yo para tener unas fotos en las que la pigmentación de las sombras fuera como de 10 de 10. De hecho, afectan muchas cosas. Se los voy a enseñar con otra luz para que vean la diferencia. Ok, ya puse un par de luces más y creo que sí se ve una diferencia. Las luces pueden jugar mucho en contra y a favor. O sea, pueden hacer que se vea más color, menos sombras, o que se vea más, ¿cómo decirlo? Con más contraste. Entonces, en estas fotos que vimos por internet, juegan un papel muy importante tanto cómo apliques el maquillaje, como las luces que tengas, como el proceso de edición que tengas. Aún así pues no podemos andar por la vida con Photoshop en la cara, no podemos andar photoshopeando todo, y no existe el Photoshop para la vida real, no lo podemos traer permanentemente en la cara. Entonces creo que es mejor aprender a hacer este tipo de cosas. Tampoco es como de wow, ya es el color más vibrante del mundo, pero sí hay una diferencia que si aplicara la sombra sola. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si fue así, pues sabes que puedes hacérmelo saber aquí abajito en los comentarios. Cualquier queja, duda, sugerencia también me lo puedes dejar aquí abajito. La lista de productos que ocupé y que no salieron en cámara, como la base, el corrector, etc, etc, los voy a dejar al final del video y en la caja de descripción por si te interesa. Así que si te gustó, pues sabes que puedes regalarme un like, suscribirte aquí abajito si es que aún no lo has hecho, y pues creo que eso es todo. Bye.